Bueno, como ustedes ven, ya puse 4 cosas que a todo mundo les da pena poner, pero que es necesario que cada uno de nosotros confiese su pecado, ya sea de la familia, ya sea de ustedes mismos. Ustedes tienen que ir confesando su pecado. Aquí voy a poner todos los pecados que atañen a la iglesia, y al final vamos a quebrantar todo eso. Si usted siente en su espíritu levantarse y poner algo, lo pone, y si no siente en su espíritu ponerlo, no lo ponga, ahí ya está puesto, ¿ok? Para que no se sienta exhibido o juzgado. Pero entendamos que a partir de este momento usted tiene que empezar a recordar su maldad, sus pecados, sus transgresiones y todo lo que haya hecho su familia en contra de la palabra de Dios. El tema se llama las Cortes Celestiales, el proceso penal del régimen jurídico en las regiones celestiales. Así que vamos ahorita a clamar al Señor Dios Todopoderoso para que Él nos permita entrar delante de su presencia y entremos al tribunal de justicia de Cristo, para que expongamos nuestro caso delante de Dios y sea el abogado, el Señor Jesucristo, quien nos defienda ante el acusador, el diablo. ¿Ok? Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Señor mi Dios, Padre eterno, Padre santo, gracias te damos por tus bendiciones, porque nos permites estar hoy aquí. Hoy entiendo, Padre, que por algún propósito me has traído a esta iglesia el día de hoy. Hoy entiendo, Señor Dios mío, que debo de dejar mi maldad para comenzar un camino y un proceso de santidad en ti, Cristo Jesús. Padre, en ti pongo mis rebeliones, mi injusticia, mis transgresiones, mis pecados, mis iniquidades, mis impiedades y todo aquello, Señor, que se levantó en tu contra a causa de mis pecados. Padre, te pido perdón. Me arrepiento por toda esta clase de maldades, Señor, y me pongo, Señor Dios mío, bajo tu sangre preciosa, Señor Jesucristo. Abogado, Señor Jesús, Yeshua Mashiach, interven en mi caso y permíteme establecerme en justicia delante de la presencia de mi Padre Celestial, para que pueda recibir el veredicto, la sentencia a mi favor, mi Dios, y mis acusadores y mis enemigos sean derrotados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Hasta aquí todos bien? ¿Sí? Amén. Ok, vemos cómo la sociedad está constituida por leyes y por normas. Vemos cómo las personas hemos creado normas civiles, jurídicas, espirituales, morales, éticas, etc. Nosotros estamos siempre sujetos a esas normas o a esas leyes, y todo aquel que no cumple con esas normas o esas leyes es sancionado. Pero estas leyes y estas normas fueron establecidas para que tú y yo podamos vivir en una sana convivencia, en una sana comunión. Así que si nosotros no respetamos las leyes o las normas que han sido impuestas por nuestras autoridades, nosotros vamos a tener problemas, ya sea en casa, ya sea en el trabajo, ya sea en la sociedad, ya sea con Dios, etc. ¿Ok? Vemos cómo hay 2 tipos de leyes que se establecen. Una es la ley moral y otra es la ley escrita. Hoy en día, en la sociedad, la ley moral ha perdido valor. Antes la ley moral valía más que la escrita, por eso tenían el poder de la palabra, y lo que decían con su palabra se hacía. Pero hoy en día tenemos que hacer o llevar a la gente a que firme documentos, papeles, para que realmente no se eximan de sus obligaciones, deberes o pagos que tengan que hacer. Ya para todos los hacemos firmar. Amén. Así es el diablo. Te ha hecho firmar un documento en el cual tú has pactado con sangre, a través de tus rebeliones y tu desobediencia, el servirle a Satanás o a sus demonios, cuando nosotros hemos hecho algo mal. Así que hoy Dios viene a darnos esa libertad, que entendamos que el principio bíblico de las leyes fueron creadas primero en el cielo y después establecidas en la tierra. Así que el diablo es un abogado excelente, es un abogado fiscalista excelente, que siempre te va a atacar con todo. El diablo es tu enemigo, el diablo es tu adversario, y quiere decir la palabra en griego antidikos, quiere decir anti
quiere decir en contra. Dikos quiere decir demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo viene en tu contra estableciendo una demanda legal en la cual tú has infringido una ley, una norma, por lo cual tiene él el derecho de actuar sobre tu vida. Pero también el diablo toma los derechos legales de otras personas que te han maldecido. El diablo utiliza tu boca. Todo lo que dijiste en contra de alguien lo toma como un derecho legal para que él pueda intervenir en tu vida, dañándote, lastimándote, llevándote a la pobreza, a la escasez, a la miseria, a la ruina, al fracaso. Y hoy en día vemos muchos cristianos que, a pesar que son hombres santos, hombres entregados a Dios, viven una vida escasa, miseria, escasez, pobreza, fracaso tras fracaso, problema tras problema. El diablo tiene derechos legales que tal vez tú no te has dado cuenta, pero alguien te maldijo y tú no te has dado cuenta, y no puedes alcanzar la plenitud de la gloria en Cristo Jesús. No podemos alcanzar las promesas que Jesucristo nos dijo que Él iba a hacer por medio de su palabra. Y si dice en su palabra que Dios nos ha traído sanidad, ¿por qué estamos enfermos? Y si dice en su palabra que Dios nos ha llamado a prosperidad y a bendición y abundancia, ¿por qué no tenemos esa abundancia? Hoy tienes que encargarte de investigar en tu espíritu qué es lo que se ha levantado en tu contra. Por eso le estoy llamando un proceso penal a esta situación. Y ahí vemos cómo está un mazo. Hoy no traje mazo, pero traje martillo, ¿ok? Hoy no traje mi lugarcito ese donde se le pega la tablita para declarar la sentencia, pero mira, aquí está nuestro altar de sentencias. ¿Amén? ¿Ok? Entonces, vemos cómo en la ley escrita hay estatutos, hay reglas, hay normas, hay decretos para que tú y yo vivamos bien, en comunión con Dios, en las cosas celestiales y en las cosas terrenales. También sabemos que el que transgrede toda regla, una regla, recibirá una sanción. La paga del pecado es muerte. Pero algunos dirán, bueno, ¿y por qué si pequé no muero? ¿Por qué sigo vivo? Por la misericordia de Dios. Pero no quiere decir que porque no has muerto no recibirás una sanción, no recibirás un castigo, una reprensión, una disciplina, o no estarás encerrado. Todo pecado trae sanciones, ¿ok? Las dimensiones judiciales celestiales es la esfera del régimen de los derechos espirituales. Es como la sala de debates donde se presentan los argumentos, las quejas, las inconformidades, las demandas, los juicios delante de la presencia de Dios. Cuando un demonio ve que tú estás pecando, cuando un demonio está viendo que alguien te está maldiciendo, él toma las palabras, él toma los decretos, él toma la sentencia que otras personas te están dictaminando en contra tuya. Él toma todo eso y viene delante del diablo, se los presenta a Satanás, y Satanás acude a la corte celestial con Dios y le dice: tengo el derecho, tengo el acta de los decretos para poder atormentar a fulanito de tal. Tengo ese derecho porque un hombre me lo dio. Tengo ese derecho porque él mismo se contaminó, porque él mismo pecó. Ahora yo te exijo, Señor, le dice el diablo a Dios, ahora yo te exijo, me lo des. Y entonces el diablo viene y toma tu vida y te empieza a atormentar. Toma tu alma y la lleva a lugares de cautividades donde eres atormentado de día y de noche. Y entonces aquí en la tierra tú no sientes el gozo, la paz, la libertad, la bendición, porque estás siendo atormentado en lugares de cautividades. Así que el Señor nos está abriendo hoy la mente para que entendamos que antes de pelear una batalla en lo terrenal, primeramente la tenemos que pelear en lo celestial. Porque primeramente en lo celestial es donde se está llevando el debate, el juicio, las demandas, en lo celestial, donde el diablo ha venido delante de la presencia del Padre a acusarnos. Pero nosotros tenemos el abogado que es el Señor Jesucristo y viene delante de nosotros a hacernos justicia. Pero el Señor Jesucristo, como todo abogado, te dice: platícame todo, cómo sucedió las cosas. ¿Qué hiciste que él tiene una demanda en contra tuya? Y
Y entonces el abogado te examina de todo a todo y te pregunta de todo a todo, de tal manera que no quede nada al aire y que cuando se presente el Señor Jesucristo delante del Padre no haya nada oculto. Porque si tú tienes algo escondido que no le has dicho al abogado y el diablo, el Satanás, sabe qué es lo que hiciste, él va a llegar y entonces va a abogar. Y entre más escondas tu pecado, entre más escondas tu maldad, el problema y la sanción es mayor. Aquí tenemos abogada. Creo que me está entendiendo lo que estoy hablando, ¿eh? Las sentencias son mayores. El juicio es mayor. Dice la palabra que aquel que guarda el secreto, sus huesos se abaten, sus huesos se desgastan, su fuerza se pierde. Cuando tú guardas un secreto, los huesos se dañan. Y mucha gente hoy está enferma de los huesos. ¿Cuántos secretos estaremos guardando en nuestro espíritu que no los hemos presentado delante de Dios? Y el diablo tiene el acta de los decretos para lastimar nuestros huesos, o lastimar nuestra alma, o nuestro cuerpo. Dice entonces que todo creyente debe de tener primeramente una batalla en el cielo, para que en el cielo se dictamine el juicio y la sentencia, el veredicto que Dios el Todopoderoso, el juez de los jueces, el Dios eterno, conforme dice la palabra en el Salmo 56, donde dice que el Señor es juez de la tierra. También hay salmos en donde nos está diciendo que el Señor tiene escrito todo acerca de nosotros, y en el libro de Él está escrito todo lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer, porque Él es eterno y todo lo ve. Amén. Y podrás decir, bueno, si el Señor conoce todo lo que ha de suceder, ¿por qué entonces no al momento actúa? Porque el Señor está esperando que tú confieses tu maldad, tu pecado, que tú te arrepientas, que vengas delante de su presencia arrepentido, buscando de su sanidad, buscando de su libertad, buscando de su protección. Amén. Amén. Entonces, toda batalla va a comenzar primeramente en el ambiente celestial, en los regímenes, en el sistema jurídico celestial. Así que nosotros tenemos que acudir delante de la presencia del Padre por medio de tres cosas: la oración, la santificación y creer en las promesas del Señor que Dios nos ha dado. Amén. Nosotros vamos a presentar nuestro caso delante del Padre, y si tú eres un hombre sabio, si tú eres un hombre entendido, comprenderás que te conviene presentar delante de Dios tu caso. Amén. Tienes que presentarte en humildad y sencillez de corazón. Amén. Amén. Vemos cómo está la estructura del reino. Cámbiale, hija. La estructura del reino, o del régimen jurídico, o del sistema jurídico celestial. Tenemos un juez. ¿Quién es el juez? Dios. Tenemos un defensor. Jesucristo, Yeshua Mashiach. ¿Quién es el acusador? Satanás. Satán le llaman los hebreos. Tenemos al acusado. ¿Quién es el acusado? El creyente, los creyentes. Tenemos autoridades, ministros primarios que ejercen un juicio antes de llegar a un juez superior. Un ministro primario somos tú y yo, que podemos intervenir antes de que nuestra causa llegue a un juez superior. Tenemos también a tribunales, al Tribunal de Justicia de Dios. Y dice que ahí están los ministerios de ayuda, el equipo de administración, el equipo de liberación. Tenemos los testigos espíritus buenos y espíritus malos, ángeles caídos y ángeles buenos. Ellos están siendo testigos de todo lo que haces. Cada uno de nosotros, conforme al Salmo 91, dice la palabra que tiene cada uno de nosotros cuando menos 2 ángeles protegiéndote, guardándote y librándote de todo mal. Pero también esos ángeles están escribiendo todo lo que estás haciendo en la vida. Por lo tanto, aunque te escondas a hacer tu pecado debajo de la cama, los ángeles te están viendo. ¿Los ángeles qué? Te están viendo. Por lo tanto,
tanto, no puedes ocultar tu pecado en los regímenes, en los sistemas jurídicos celestiales. El Señor te está viendo. El Señor todo lo ve, dice la palabra de Dios. Sí, amén. Él es omnisciente, está presente, omnipresente, está presente en todos lados. Todo lo ve y todo lo sabe. Amén. Amén. Y tenemos a los escribanos, ángeles que están escribiendo todo lo que estás haciendo. Así como en los tribunales hay una persona escribiendo todo el juicio, así los ángeles de Dios están escribiendo todo lo que estás haciendo. Hoy creo que ya es a través de oral, ¿verdad? Los juicios. Pero de todos modos están siendo grabados. Así que tu pecado no queda eximido, no queda pagado tu sentencia hasta que no te arrepientes y cumples con tu sanción. Cámbiale, mija. Así que lo que hay en la tierra solamente es un reflejo de lo que es en el cielo. Entonces, si en el cielo, si la tierra es un reflejo de lo que hay en el cielo, nosotros estamos viendo hoy nuestras sentencias, porque primeramente fueron dictadas en los cielos, pero en el cielo no hay maldad. Es lo único que no hay, maldad. Es el único reflejo que no hay, la maldad. ¿Ok? Entonces, tenemos un inicio en el proceso penal, y ahí lo conocen los abogados. Ahí vemos que en el inicio comienza con una denuncia, una querella. ¿Quién está estableciendo la denuncia? ¿Quién está estableciendo la acusación en tu contra? Satanás, por medio de sus demonios que te han visto, porque Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en todos lados, solamente Dios. Pero él tiene una legión de ejércitos de ángeles y demonios y de espíritus inmundos caídos que están viendo y han sido asignados para cada persona para que estén registrando toda la maldad que estás haciendo. ¿Ok? Entonces, esa acusación que tiene Satanás en su mano es presentada ante el juez a un tribunal, en un tribunal competente, el tribunal de Cristo en el cielo. Vemos que en este proceso, la ley que transgredes, alguien tiene la autoridad para llevarte delante de la presencia de un juez para que recibas una sanción. El transgresor es acusado por alguien y este se presenta para que se le lleve a dar una declaración. ¿En dónde? En un tribunal. ¿Y qué es un tribunal? Es un lugar destinado a los jueces para administrar justicia y dictar sentencia. Entonces, cada uno de nosotros está pasado día con día en tribunales. Día con día. Por eso dice el Señor que día con día Él derrama sus misericordias sobre el que Él quiere. Amén. Y si tú no estás clamando día con día por las misericordias del Señor Dios Todopoderoso, tu día va a ser marcado por maldición y maldad. ¿Estamos entendiendo? ¿Lo estoy explicando? Amén. Entonces, vemos entonces que cuando nosotros estamos en un proceso de liberación, nosotros nos enfrentamos con todo tipo de entidades espirituales de maldad. Así como nos enfrentamos contra espíritus humanos malvados y perversos que tienen una cobertura sobre aquel que está endemoniado o está siendo enjuiciado por una maldición de brujería, hechicería y ocultismo, también nos presentamos nos presentamos en entidades, o bien peleamos contra entidades como demonios. Los demonios son encargados de provocar la muerte física de las personas. Pero muchos de las personas tienen demonios, espíritus inmundos, que esos espíritus inmundos están encargados solamente de atormentar, de dañar, de lastimar, de confundir, de crear locura, demencia, depresiones en la mente, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu humano. Nosotros los liberadores somos ministros primarios que vamos en contra de esas entidades para pelear. Pero si tú no confiesas tu pecado, nosotros, por más liberadores que seamos, por más ungidos que seamos, no podemos dar libertad en Cristo Jesús, porque sigue habiendo un derecho legal de Satanás para atormentarte. Y mientras tú no declares tu pecado, tu maldad, Satanás nunca te va a dejar. Los demonios nunca te van a dejar. Por eso nos conviene hoy ponernos a cuentas. Amén. Entonces,
vemos nosotros que tenemos la obligación de conocer los derechos jurídicos en el cielo. Porque si tú no conoces esos derechos jurídicos, en la tierra se van a manifestar tu maldición por desconocimiento, por ignorancia. Pero si tú conoces estos derechos jurídicos, tú vas a pelear en el cielo para que en la tierra solamente tu vida sea llena de bendiciones, bendiciones y bendiciones y bendiciones. ¿Amén? ¿Quién dice amén? Amén. Entonces nos conviene conocer. Hay que conocer. Como pastores nos volvemos de todo, abogados, doctores, nos volvemos financieros, psiquiatras, psicólogos. No, de todo lo hacemos. Amén. Miren, hasta de abogado ando ahorita. Entonces nosotros tenemos que entender que cualquier pecado le da derecho legal a Satanás de atormentarnos. Cualquier pecado, cualquiera. Diga conmigo, cualquiera. Pero yo no estoy pecando, Señor, yo estoy bien. La omisión que hagas, que Dios te ha dicho que hagas, obediencia a Dios, y tú omites hacer lo que Dios te ha dicho, es pecado. El pecado de omisión, no hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, es un pecado también. Y tiene un derecho legal Satanás, con el cual te atormenta. Entonces, el pecado le da derecho legal a un demonio, a una entidad espiritual demoníaca para atacar nuestra vida, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestras bendiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra paz, nuestro gozo. Y no saldrán, esas entidades demoníacas no saldrán, esas entidades espirituales no saldrán, sino hasta que se rompa el derecho legal que tienen en tu contra. Y solamente se puede romper vía el perdón, el arrepentimiento y el apartarse del pecado. Si tú pides perdón y no te has arrepentido, no se van. Si tú pides perdón y te arrepientes, pero no estás en la obediencia a Dios, no se van. Si estás en la obediencia a Dios, pero no has perdido perdón por tus pecados pasados, no se van, siguen dentro. Por lo tanto, si no haces las tres cosas a la vez, esos demonios nunca se irán de tu vida, porque tienen derechos legales. Si nos estamos comprendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos derechos legales? ¿O cuáles son esos derechos que juzgan los tribunales del cielo? Uno, la transgresión. Y la transgresión actúa en el cuerpo de una persona. ¿Cómo está tu cuerpo hoy? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes débil? ¿Estás enfermo? Todo eso es una transgresión que está provocando que tu cuerpo sea dañado. Aquel que tiene una enfermedad es porque tiene un pecado oculto. O bien, alguien lo maldijo para que caiga en una maldición de enfermedad. Porque también sabemos que a veces no estamos pecando, pero estamos enfermos. Alguien está declarando algo en nuestra contra, con lo cual les da un derecho legal para que nosotros caigamos enfermos. ¿Sí estoy siendo claro? El pecado actúa en el alma y involucra personas. Diga conmigo, el pecado actúa en el alma y involucra personas. ¿Qué quiere decir? Si tienes odio, resentimientos, amargura, es porque hay un pecado que alguien te hizo y tú guardaste ese resentimiento y lo convertiste en una maldición hacia él, y por lo tanto quedas ligado en las ataduras de Satanás, y lo que le pase a él te pasa a ti. Por eso es necesario cortar con todo eso. ¿Los vamos entendiendo? Aquellos que se recuerdan de lo que les hicieron del pasado. Las mujeres no padecen de eso, no se acuerdan de eso, nunca se acuerdan de nada atrás. ¿Verdad que sí? Nunca se acuerdan. Ok. Iniquidad actúa en el espíritu y involucra generaciones. Muchos cristianos creen que en el espíritu no hay demonios o no hay espíritus inmundos.
quiero decirte que la iniquidad actúa en el espíritu. La iniquidad generacional, como adulterios, fornicaciones, homosexualidad y tantas cosas que hay. Así que tú tienes que saber qué iniquidad tienen tus ancestros para poderlas quebrantar. Y tú vas a decirme, bueno, es que yo no conocí a mi abuelo, no conocí a mi padre, no conocí a mi tatarabuelo, pero sí conoces a tu primo, a tu tío, a tu hermano, y todos los pecados que traen tu primo, tu hermano, tu tío, tu padre, etcétera, los tienes tú. ¿Cómo si yo no peco? Los tienes tú por la herencia del espíritu de iniquidad. Y por lo tanto los tienes que romper. No, pero si yo no los manifiesto, no los tengo, no lo deseo. Una cosa es que no lo desees, no lo manifiestes, y otra cosa es que los tengas. No han dado a luz al pecado, porque tu fuerza de voluntad y el poder del Espíritu Santo los han contenido, pero no quiere decir que no estén. Y llegará el momento que van a explotar si tú no estás firme en el Señor. Y mejor nos conviene echarlos fuera. Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén, gloria a Cristo. Entonces, nosotros tenemos que entender que en las Escrituras están las bases bíblicas, las bases legales de las esferas espirituales, de las esferas jurídicas. Por lo tanto, por medio del Espíritu y por medio de la emuná, que significa fe, que bueno, los cristianos sabemos que emuná significa fe, pero la realidad es que la palabra emuná en el hebreo es todavía mucho más profunda. Emuná quiere decir creer, confiar y obedecer. Por lo tanto es diferente a la fe. La fe solamente se concentra en creer, a veces en confiar y creer, pero hoy en día los cristianos no le ponen el obedecer la palabra de Dios. Entonces la emuná debe de ser el creer, el confiar y en el obedecer la palabra de Dios, para que puedas entrar en las esferas espirituales. Aquel que es obediente tiene mayor autoridad en las esferas celestiales, pero aquel que no es obediente, los demonios lo saben. Por lo tanto se ponen a hacer guerras espirituales tratando de liberar a alguien y no tienen ningún tipo de autoridad, porque los demonios saben cómo está su obediencia delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, la unción en la liberación consiste en el creer, confiar y obedecer la palabra de Dios, para que el Dios Todopoderoso delante de su presencia por medio de Cristo te dé la autoridad delegada para que vengas aquí en esta tierra y le des libertad a todo aquel que está cautivo. Tu autoridad está en base a tu obediencia. Tu autoridad está en base a tu sujeción a la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos cómo, si quiero entrar a esos regímenes celestiales, entonces tengo que entrar con el entendimiento, tengo que entrar en oración y tengo que entrar en fe para poder entrar a la esfera celestial, en el Espíritu. Entonces nosotros tenemos que entender que el acta de los decretos, conforme dice Colosenses 2:14, que hay en nuestra contra, debe ser quebrantada primeramente en las esferas celestiales. Yo no puedo presentarme e ir corriendo a la batalla, darme de trompos con el Satanás o con los demonios, porque voy a perder si primeramente no estoy peleando en las esferas celestiales. Por eso, antes de hacer una liberación, atamos esferas celestiales de maldad y pedimos la presencia del Espíritu Santo y que descienda nuestro Señor Jesucristo para dar libertad al cautivo. Entramos a la esfera celestial para dar libertad. Amén. Entonces, el carácter jurídico que el Satanás está presentando delante de Dios es un acta de los decretos. Es un documento, es una información acumulada por el acusador. Es una información acumulada de decretos en tu contra por los hombres de maldad. Hombres impíos, hombres de ira, hombres de violencia, hombres inicuos, hijos del diablo, etcétera, etcétera. Hay varios tipos de hijos que marca la palabra de Dios, pero solamente uno es el que está delante de la presencia de Dios, que nos hace a nosotros hijos del Dios Altísimo. Amén. Amén. Y esos hijos del Dios Altísimo solamente son los obedientes.
los sujetos a la palabra de Dios. No porque te digas cristiano y no ejerzas la obediencia, eres cristiano. Ya nadie dijo amén. Entonces, Apocalipsis 12:10, ¿qué nos dice? Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo: ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios. Fíjate bien cómo dice una voz en el cielo: ha llegado ahora la salvación. ¿Quién es el que nos da salvación? Jesús. Cristo Jesús. Y dice, el poder. ¿Quién es el que nos da poder? El Espíritu Santo. Y el reinado de nuestro Dios. ¿Quién es el que está reinando como el juez de toda la tierra y de los cielos? El Dios Todopoderoso. La presencia del Dios completo, el Ejad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están unidos en uno y descienden para manifestar su gloria, para que tú vengas a ser bendecido. Y sigue diciendo la palabra: y la potestad de su Mesías, la potestad de Yeshua Mashiach, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. ¿Por qué de día y de noche, si de noche estoy dormido y no tengo pecado? ¿Quién te dijo? ¿Qué sueñas? ¿Con quién sueñas? ¿A quién estás haciendo el amor en el sueño? ¿A quién quieres robar en el sueño? ¿A quién estás planeando estafar en el sueño? Por eso el acusador está de día y de noche viendo qué estás haciendo, para acusarte de día y de noche delante de la presencia de Dios. Y si tú no eres sabio, pues vas a caer, porque muchos de los cristianos han perdido la revelación del Espíritu. Por eso muchos de los cristianos no se acuerdan de sus sueños, no tienen una comunión en el Espíritu, por eso no se acuerdan del sueño. Y como no se acuerdan del sueño, el diablo tiene el derecho legal de dañarte y tú ni cuenta te das. Por eso es tan necesario que pidamos al Señor: Señor, revélame lo que está oculto, revélame lo que desconozco, Señor, y hazme entrar en el Espíritu, y que mi espíritu no se adormezca, sino que mi espíritu siempre esté delante de tu presencia, recibiendo las bendiciones del reino, recibiendo las órdenes del reino, los mandatos del reino, de tal manera que cuando yo despierte con el poder del Espíritu Santo en mí, con la llenura del Espíritu de Dios, y pueda ejercer en mi día todo lo que tú me has delegado a hacer, Señor. ¿Quién dice amén? Vamos siendo claros. Amén. Ok, entonces, Juan 5:45 y 46. No penséis que os voy a acusar yo delante del Padre. Ya tenemos otro acusador. Fíjense, otra persona que nos va a acusar. Dice así: no penséis que os voy a acusar yo delante del Padre. Eso está diciendo Jesucristo. Jesucristo no te va a acusar delante del Padre, Él te va a defender. Si tú pides su ayuda, si tú pides que sea tu abogado. Y sigue diciendo: vuestro acusador es Moisés. ¿Por qué Moisés? Si Moisés siempre estuvo intercediendo por el pueblo, por su ley. En quien habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vas a creer en mis palabras? Por lo tanto, los escritos de Moisés, las tablas de la ley, lo que escribió Moisés, porque primeramente las tablas que dio Dios, él las escribió con su dedo. Pero como Moisés bajó del Sinaí y vio al pueblo pecando con un becerro de oro, agarró las tablas y las quebró. Y el Señor le dijo: vuelve a subir. Y ahora el Señor ya no escribió con sus dedos las tablas, ahora las escribió Moisés. Por lo tanto, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, si tú no los cumples, son los que te van a acusar delante de la presencia de Dios. Ya tenemos 2 acusadores: el diablo, la ley de Moisés. Pero todavía hay otro acusador más. Otro acusador más. Y si no estamos
estamos atentos de nuestros acusadores, por eso nos va como nos va. ¿Quién es el otro acusador? Y está en la palabra. Ay, se me movió la. Chis, se movió. Primera de Corintios 9:3, gracias mi amor. Primera de Corintios 9:3. He aquí mi defensa contra mis acusadores. Este es Pablo presentando una defensa contra sus acusadores humanos. Pastor, fíjese que fulanita de tal hizo esto. Quiero que intervenga. Tu acusador, ya te viene un acusador, ya sea para bien o para mal, te están acusando. Pero yo estoy hablando de los acusadores que actúan en mal. ¿Habrá de ese tipo aquí? No. En el pueblo de Dios no existe eso. Todos somos santos. Amén. Aquí todos ya se quitaron la paja que hay en sus ojos, o las vigas que hay en sus ojos. Por lo tanto, no ven nada mal. Amén. Entonces ya tenemos 3 acusadores. ¿Qué vamos a hacer nosotros como pueblo de Dios? ¿Qué defensa podemos presentar para que estos 3 acusadores no nos hagan la vida imposible? Santificarnos, orar de noche y de día, obedecer. Y entonces el Dios Todopoderoso derramará de sus misericordias sobre nosotros. Amén. Por eso hace rato en la administración estaba orando para que el Señor borrara todas tus rebeliones y no se acordara de tus pecados el Señor, y que derramara de sus misericordias día a día, y que no te borrara del libro de la vida. Oh, surprise, muchos cristianos dicen que están escritos en el libro de la vida, y que una vez que aceptaron al Señor Jesucristo en su corazón, ellos están inscritos en el libro de la vida, y por lo tanto pueden hacer lo que quieran. Pues, ¿qué creen? Mentira. Habla la palabra de Dios más acerca de borrarte del libro de la vida que ponerte en el libro de la vida. ¿Y por qué hablará más acerca de borrarte del libro de la vida que de inscribirte o escribirte en el libro de la vida? ¿Por qué? Porque es más fácil que seas borrado a través de tu pecado. Por eso dice la palabra que muchos no entrarán en el reino de los cielos, aunque le digan Señor, Señor. El Señor les va a decir: no los conozco, hacedores de maldad, retiraos. Eso va a decir el Señor. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar caminando en un proceso de santidad. ¿De qué? Santidad. Amén. Fíjate cómo Satanás en Lucas 22:31 le dice Jesús a Simón: Simón, Simón, Satanás ha venido a zarandearlos como el trigo. ¿Qué quiere decir? Satanás estaba armando un caso en contra de Simón. ¿Por qué? Si Jesús en esos capítulos ya le llamaba Cefas, ya le llamaba Pedro, ¿por qué ahora le está diciendo Simón, Simón? Porque Satanás había armado un documento, una estrategia, una demanda para acusar a Pedro de todo aquello que no se arrepintió en su pasado, como era la ira que tenía, el mal genio. Por eso el Señor le dice: vuelve a su pasado. Y le dice: Simón, Simón, ¿por qué no le llamó Pedro, Pedro? Si ya era una nueva criatura en Cristo. Pedro, Pedro. Le dijo: Simón, Simón. Lo llevó al pasado. Y por eso hoy, mientras estaba orando, te llevaba al pasado. Le dije a los ángeles de Dios: Señor, echa mano de la eternidad y regrésalos al lugar donde empezaron sus iniquidades, sus impiedades, sus maldades, de tal manera que enderecen sus caminos otra vez y no estén los caminos todos desviados, sino que regresen a los caminos de Dios,
y que caminen en santidad y proceso de santidad. Amén. Es necesario hacer que el Señor nos regrese al lugar donde empezamos a pecar, de tal manera que nuestro camino sea enderezado. Amén. ¿Sí estamos? ¿Sí, amén? Si no me estoy explicando, me dicen, ¿sale? Entonces, fíjate cómo el Señor conoce tu presente, tu pasado y tu futuro. Y por eso es necesario que tú estés entendido de lo que hiciste en tu pasado. Porque si tú no te has pedido perdón, arrepentido y caminado en obediencia, sigues atado a un lugar de cautividades, a un decreto de maldad, de juicio, donde Satanás te está acusando o te está lastimando. ¿Ok? ¿Sí, amén? Ok, entonces hay 3 áreas básicas que el adversario va a utilizar para construir un caso en tu contra. 3 áreas básicas que el adversario va a utilizar en tu contra. La primera, por la palabra. ¿Por qué? Cuando tú y yo somos autoridad de alguien, ejemplo, tú eres padre y le dices a tu hijo: ay, eres un inútil, no sirves para nada. Ay, yo no sé por qué te engendré. Ay, en vez de ser una bendición, es una maldición. Somos autoridad. Satanás está tomando tus palabras para dañar a alguien. Tus enemigos: ay, no soporto a fulanito de tal, todo lo que hace le va bien. Ay, es que le tengo envidia de la buena. Ay, yo quiero el don que tiene fulanito. Palabras que son utilizadas para que el diablo robe lo que Dios te ha dado, la bendición que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado el don de sanidad y viene un hermano y dice: yo quiero el don que tiene él, don de sanidad, el diablo va, lo toma y lo retiene. Y por lo tanto, entonces tú ya no tienes ese poder para sanar a las personas. Porque el diablo tiene un derecho por medio de la palabra de alguien que es usada en tu contra. Están muy serios. ¿Me pongo los lentes para verlos? ¿O están bebiendo información? ¿Amén? Entonces, cuando tú eres autoridad, el enemigo toma tus palabras. El enemigo toma tus palabras y ejerce los derechos legales que tú le estás dando. ¿Cuántas veces como padres, sin darnos cuenta, hemos maldecido a nuestros hijos? ¿Cuántas veces? Hoy el diablo tiene a tus hijos cautivos, no por falta de tu amor hacia ellos, sino por tus palabras que proferiste en contra de ellos. Ay, mi hijo, no quiero que se case porque es para mí. Ay, no quiero que mi hijo se vaya a vivir a su casa porque ¿y yo qué voy a hacer? Maldiciones que has proferido en contra de tus hijos, y por eso no alcanzan la plenitud de una verdadera familia en Cristo Jesús. O por eso están solteros. Maldiciones de soltería. Y no fue una maldición de brujería, hechicería y ocultismo, sino una maldición de tus palabras. Pero amas a tu hijo, lo amas tanto que lo has maldecido en vez de bendecido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué palabras has dicho en contra de tus hijos? ¿Qué palabras has dicho en contra de tus hijos que siguen atados a las drogas, al alcohol, a la promiscuidad, al adulterio, a la homosexualidad, a la traición, a la rebelión? Comienza a pensar, porque lo que hiciste o lo dijiste en contra de alguien por ser autoridad, lo has maldecido. Como pastores, muchos de ustedes vienen de otras casas paternas. Sus pastores, ¿qué dijeron en contra de ustedes? Que los maldijeron.
Cuando van con un doctor, ¿qué han escuchado las palabras de un doctor que los están maldiciendo porque son autoridades? El diablo es diablo y no se anda con juegos. ¿Sí nos estamos entendiendo? La otra manera en que el diablo utiliza es por medio de los pecados. Pecados ocultos le dan derechos legales al enemigo de seguirte atormentando. Y tú dices, ay, pero si ya recibí a Cristo, me arrodillé y le pedí perdón. ¿De qué le pediste perdón? ¿De todos los pecados o nada más de lo que quisiste? Porque muchos cristianos siguen guardando sus pecados porque hay unos que les gustan mucho y no los quieren dejar. Solamente le entregamos áreas de nuestras vidas al Señor Jesucristo, pero otras las tenemos muy guardaditas para nosotros. ¿Pero qué crees? No son de nosotros, el diablo ya las tiene y el diablo te está atormentando. El diablo te está dando a tole con el dedo, te está dando a comer mielecita, pero al final va a producir amargura en el vientre. El otro derecho o el otra área básica que utiliza el adversario en tu contra son por vía de tus ancestros. ¿Por medio de quién? Tus ancestros. Y estamos hablando de pecados ancestrales, iniquidades, deudas. ¿Por qué hoy vive el pueblo de Dios endeudado? ¿Por qué el pueblo de Dios hoy vive en pobreza, escasez y miseria? Porque es una maldición generacional. Es una maldición ancestral. Y dicen los rabinos que después de 3 generaciones de pobreza y escasez, a la cuarta ya nadie se librará de la pobreza y la escasez y la miseria. Es tan fuerte esa maldición que después de la 4ª generación ya nadie te libra, a menos de que vengas a Cristo verdaderamente y entregues tus finanzas a Cristo por medio del diezmo. Muchos de los hijos de Dios están malditos en sus deudas, en sus finanzas, porque no diezman, roban. Y le roban a Dios, no le roban al pastor, le roban a Dios. Pero quieren bendiciones. Entonces, problemas generacionales, enfermedades generacionales. Cuando tú estás viendo que en tus ancestros hay una enfermedad específica, es porque hay una maldición y la tienes que quebrantar. ¿Ok? ¿Amén? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto tiempo llevo predicando? 45, le seguimos pues. Entonces, ese diablo es tremendo y no juega contra nosotros. Él busca destruirnos. Pero tenemos un Dios justo y misericordioso que nos va a librar de todo mal. Pero tenemos que clamar a Él. Y el clamar a Él es rogar, llorar, interceder, gemir de una manera que nos duela. Que nos duela, no el pecado que hicimos, sino que nos duela lo que le hicimos al Padre, que se dolió a causa de nuestra maldad. Porque el pecado que hicimos nos atañe a nosotros y nos lastima a nosotros. Pero ese pecado lastima el corazón de Cristo, lastima el corazón de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por ti. Entonces yo tengo que venir a la presencia de Él pidiéndole perdón por todo lo que la lastimé, por todo el daño que le hice a Cristo, entendiendo que mi dolor es por verlo triste al Señor. Mi dolor es por ver triste a mi esposa cuando yo le he fallado. Mi dolor es ver triste a mi hermano cuando yo le he fallado. Mi dolor no es el pecado, sino la tristeza que yo provoco en alguien que amo. ¿Nos estamos entendiendo? El Señor entonces quiere que tú y yo vengamos a una restauración, que vengamos reconociendo sus misericordias y que Él es justo. Lucas 18:7 nos dice: Dios ¿no hará justicia a sus elegidos, que claman de día y de noche, y les hace esperar? Fíjate,
Esto de Lucas 18:7 viene a través de un juez injusto. Es una parábola que Jesucristo habla acerca del juez injusto. Hay una viuda que viene delante del juez injusto día con día a decirle que le haga justicia de sus enemigos. Que le haga justicia. Y el juez injusto no le quiere hacer justicia. Pero llega el momento que dice, no vaya a ser que cansado esta mujer me fastidie, mejor le voy a hacer justicia para que ya no venga. Si el juez injusto sabe hacer cosas justas, cuanto mayor el Dios justo nos librará de toda maldad. Amén. Entonces ese Dios justo está esperando que tú le clames a Él pidiéndole perdón. ¿Sabía que su espíritu, cuando usted duerme, está delante de la presencia de Dios? Y usted en el espíritu puede pedir perdón. Y usted en el espíritu puede pedirle que el Señor revele sus diseños, sus estrategias, para que usted venga a hacer la guerra y sea victorioso contra el diablo, contra sus enemigos. En el espíritu usted debe estar gimiendo, clamando, adorando, exaltando, alabando al Señor. En el espíritu. Y a veces para el cristiano es muy difícil entrar en el espíritu mientras está consciente. Pero cuando estás dormido estás delante de la presencia del Padre. Si tu conciencia no está cauterizada. Amén. Tenemos que estar buscando de la presencia de nuestro Padre Celestial. Romanos 9:14 nos dice: ¿qué diremos pues? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Pues dice Él a Moisés: seré misericordioso con quien lo sea, me apiadaré de quien me apiade. ¿Qué quiere decir? El Señor está buscando que tú le busques para Él derramar sus misericordias sobre ti. El gran problema es que no le buscamos al Señor, y por eso el Señor no derrama sus misericordias día con día. Por eso tienes tantos altibajos, o tenemos tantos altibajos en la vida como cristianos. Porque en un día nos olvidamos de las misericordias de Dios y caminamos bajo las maldiciones del diablo. Cuando podemos ser vencedores día con día a través de las misericordias del Padre, confesando nuestros pecados del día a día. Si yo confieso mi maldad en el día, me voy a acordar de todo lo que hice en el día. Por lo tanto, el diablo no va a tener ningún derecho legal de algo que hice y que a través del tiempo se me olvidó o quedó escondido en mi subconsciente, inconsciente o consciente. Si yo en el día estoy pidiendo perdón, el Señor va a derramar sus misericordias. ¿Por qué negocios se vienen abajo? Porque estamos haciendo algo mal. ¿Por qué el matrimonio se viene abajo? Porque estamos haciendo algo mal. ¿Por qué nuestros hijos quedan atados en maldiciones? Porque estamos haciendo algo mal. Y tenemos que tener el entendimiento en el espíritu para poderlos desatar de esas palabras, de esos pecados o de esas iniquidades ancestrales, para que ellos vengan a recibir bendiciones y nosotros también. ¿Amén? ¿Sí, amén? ¿Se está acordando de todo lo que está en su familia? De todo lo que ha vivido, ¿se está acordando? Para que lo ponga delante de la presencia de Dios. Amén. Punto número 2, apenas voy con el 2 y son 18. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se abre la carpeta de investigación. ¿Se abre qué? La carpeta de investigación. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuántas de las veces has estado delante de la presencia de Dios pidiendo que te haga justicia, pero tú aquí en la tierra eres injusto? Haces acepción de personas, tratas mejor a unos que a otros, ya sea por posición económica, por cultura, por favoritismo, no sé, pero estamos siendo injustos. El Señor nos pide que seamos justos delante de la presencia, que hagamos una justicia santa, correcta, amén.
Entonces, esos ángeles están escribiendo todo lo que estás haciendo en el libro de las memorias y en el libro de las obras. Esos ángeles están diciendo que todo lo que hagas no quedará sin ser escrito. ¿Y cómo lo tenemos como sustento legal? Daniel 7:10 nos habla acerca de eso. Daniel 7:10 nos dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Cuando estés delante de la presencia del Señor, cuando te llame a justicia o te llame a juicio, el Señor se va a sentar, el Dios Todopoderoso, Yahweh, Dios de los ejércitos, se va a sentar en su trono y va a decir: abran los libros, veamos lo que hizo fulanito de tal. Y van a ser abiertos todos los libros. ¿Qué sorpresas nos llevaremos delante de la presencia de Dios Todopoderoso cuando se abran los libros? ¿Qué estará escrito acerca de ti o acerca de mí? ¿Serán mayores las cosas buenas que hicimos o las malas serán mayores? ¿Y la balanza hacia dónde se va a inclinar? ¿Y la balanza hacia dónde va a ir? Y es lo que tú debes de pensar hoy en día. Hoy el cristiano camina pensando que la gracia sobrenatural de Dios le da la libertad de pecar y hacer lo que quiera. Pero no se dan cuenta que hay libros que van a ser abiertos y que recibiremos una disciplina, un castigo, una sanción, un juicio. No solamente en el cielo, sino también aquí en la tierra. ¿Cómo quiero caminar delante de Dios? ¿Cómo quiero caminar yo delante de Dios? El ángel es el escriba del régimen. Ese escriba viene de parte de Dios. Y de parte de Dios ese ángel va a estar escribiendo. El apóstol Alán ora a diario. El apóstol Alán tiene el don de fe y lo ejerce día con día. El apóstol Alán hace obras buenas. Amén. ¿Por qué no dicen amén? ¿O quieren que ponga su nombre? A ver, cada quien está escribiendo su propia historia. Yo estoy escribiendo la mía. Amén. Cada uno de nosotros, los ángeles están escribiendo lo que estás haciendo. Oración, ayunos, fe, moverte en las obras, la intercesión, el gemir, la guerra, la liberación. Todo lo están escribiendo esos ángeles. Y eso se va directamente al libro de las memorias. Y cuando tú estés en tiempo de tribulación, mis diezmos y ofrendas se van directamente al libro de las memorias. Y cuando estés en tiempo de tribulación y prueba, Señor, hazme justicia entre yo y ese hijo del diablo que quiere acusarme y maldecirme. Señor, hazme justicia entre yo y Satanás que me está acusando. Ve y acude, Señor, al libro de las memorias y ve cómo ha sido mi comportamiento delante de tu presencia para que me hagas justicia y este hijo del diablo y este diablo no me estén atormentando. Pero ¿qué va a pasar si viene el escribano ángel caído y dice: ya no voy a poner mi nombre, el hijo fulanito de tal está en adulterio, el hijo fulanito de tal está en fornicación? Dice que el amor es amor y que por lo tanto no se casa. ¿Fornicación? El hijo de tal es un mentiroso, un argüendero, un chismoso. El hijo de tal, y todo eso los ángeles del diablo los escriben. ¿Y sabes qué pasa en las regiones celestiales? Que cada ángel caído está escribiendo una historia acerca de ti, pero los ángeles de Dios están escribiendo otra historia acerca de ti. Y cuando vienen delante de la presencia en los tribunales de justicia, salen a relucir todo lo que está viviendo la persona. Por lo tanto, los ángeles no permiten que estos ángeles caídos se enteren de todo lo que están escribiendo, ni tampoco los del diablo quieren que los ángeles sepan lo que están escribiendo, porque si supieran podrían defender antes de llegar a un juicio y resolver los casos los ángeles.
pero eso le corresponde solamente al juez de jueces, a Dios Todopoderoso. Y entonces cuando llegues delante de la presencia, las actas o las carpetas de investigación son abiertas y todo queda a la luz del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, tú y yo no podemos tener cosas ocultas. Todo tiene que ser revelado en el Espíritu al Señor. Todo lo tienes que poner a cuentas delante del Señor para que el Señor pueda hacer un caso fuerte, poderoso en tu defensa. Amén. Amén. Y dice en Hebreos 17: entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Entonces, como dice la palabra, he aquí, Dios Todopoderoso, yo vengo delante de ti, Señor, y vengo a clamar que tú, Padre Celestial, me muestres lo que has escrito en el libro de la vida acerca de mí, en el libro de las obras acerca de mí, de tal manera que los diseños y lo que tú has establecido en los cielos para mi vida se lleve a cabo aquí en la tierra por medio de tu voluntad. Por lo tanto, dejo de ser yo para yo cumplir la voluntad en Cristo. Dejas de ser tú mismo. Por eso tienes que morir a tu yo, para que Cristo viva en ti. Renunciar cada día a tu yo, para que Cristo Jesús sea más en ti. Quita más de mí, Dios. Dame más de ti, Dios. De tal manera que yo pueda ser un instrumento delante de ti, Padre, de bendición para todo aquel que está cerca de mí. Y un hombre de bendición, un hombre de unción, un hombre de conocimiento puede bendecir a muchos. Así que cuando tú te pones delante de la presencia de Dios para que Él haga su voluntad en ti, la voluntad de Dios en ti no solamente afectará tu vida, sino afectará todo tu contorno, transformándolo para una vida correcta en santidad de todos aquellos que están cerca de ti. Lo bueno se impregna, pero también lo malo se impregna. ¿Qué quieres hacer para con los tuyos? ¿Qué quieres que los tuyos sean? ¿Buenos o malos? Buenos. Instrumentos de Dios. Amén. Porque dentro del medio cristiano hay muchos buenos, pero no son instrumentos de Dios. Entonces yo quiero ser bueno y ser instrumento de Dios. Amén. Hay niveles. En Cristo hay niveles. ¿Qué nivel quieres ocupar dentro del reino? ¿Qué nivel quieres ocupar dentro del reino? Medítalo. Piénsalo. Voy en el número 2 y son 18. ¿Podríamos hacer un seminario de esto, mi amor? Punto número 3. O ya le paramos. Aquí ya mi... Punto número 3. Vamos a ponerle hasta el 3. ¿Ok? Punto número 3. Orden de aprehensión. Orden de comparecencia o citatorio. ¿Te ha llegado alguna vez un citatorio? ¿Alguna vez te ha llegado una orden de comparecencia? ¿Alguna vez te ha llegado una orden de aprehensión? ¿No? Gloria a Dios. Y si sí, pues solamente Dios te libró de eso. ¿Ok? Viendo entonces el tipo de delito, puede privarse de la libertad a alguien. Tenemos que entender que el guardar silencio es una parte de nuestra defensa. A veces cuando tenemos que pedirle algo al Señor, lo pedimos en el pensamiento de tal manera que los demonios no se enteren que estoy pidiendo. Pero muchas de las veces yo tengo que hablar con mi boca para que los demonios se sujeten y para que la palabra de Dios se ejecute en mi vida. Entonces puedo intervenir a través del silencio, guardando silencio, esperando al abogado. ¿Qué quiere decir?
que cuando tú estás en tiempos de tribulación, cuando has sido llamado y requerido delante de la presencia de un juicio, en este caso que Satanás o los demonios te estén acusando y venga una tribulación, una prueba sobre tu vida, tú entonces tienes que decir: Señor, guardo mi derecho de silencio, para que tú vengas e intervengas y me hagas justicia. Por lo tanto, en un hijo del Dios Todopoderoso no vale la queja. No vale la queja. No vale la murmuración y mucho menos la blasfemia en contra del Dios Todopoderoso. Mejor guarda silencio para no pecar más, para que no sigas aumentando la carpeta de investigación de juicios en tu contra. Cállate, mantente en silencio y deja que el Dios de justicia actúe en tu favor. Deja que el abogado actúe en tu favor. Espera a tu abogado. No te pongas a hablar a lo loco, porque eso que hablas a lo loco va a utilizar el diablo y los demonios tus palabras para maldecirte. Va a utilizar tus palabras para maldecir a tu hija, a tu hijo, a tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre. Quédate callado. Quédate callado y deja que Dios actúe. A lo mejor estás levantando juicios en contra de un hermano en Cristo y eso te causa mayor maldición. O le provocas una maldición a tu hermano cuando debes de provocarlo a bendición. Amén. Entonces dice Deuteronomio 19:15: cuando hay una orden de comparecencia, cuando hay una orden de aprehensión o un citatorio, se te da la oportunidad de que presentes defensa. Se te da la oportunidad de que haya testigos. Pero también esos que están levantando un juicio en contra tuya tienen que tener testigos. Si no hay 2 o más testigos en tu contra, no puede proceder una demanda. Dice Deuteronomio 19:15: un solo testigo no es suficiente para convencer a un hombre de cualquier culpa o delito, sea cual fuera el delito que haya cometido. Solo por declaración de 2 o 3 testigos será firme la causa. Por eso, cuando hay un detenido que ha provocado mucho mal a la sociedad, a veces salen los periódicos: si tú tienes una queja contra estas personas, preséntate, levanta tu acta, levanta tu demanda. Muchos hombres malvados y perversos que están dañando la sociedad salen al siguiente día porque no hubo quien los acusara. No hubo más de 2 testigos que los acusaran. Y desgraciadamente el pueblo de Dios, o bien la sociedad, no quiere acusar porque tiene temor de que las represalias sean mayores. ¿Pero qué estamos provocando? Que nuestra sociedad cada día sea más impune, o más malvada, o más injusta. Que haya impunidad. Que no haya castigo sobre aquellos agresores, sobre aquellos que están violentando las reglas, las leyes de la sociedad. Isaías 59:3 dice: porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de culpa, vuestros labios hablan falsedad y vuestra lengua hablan perfidia. ¿Cómo estamos utilizando nuestra boca? ¿Qué derechos legales le estamos dando a un demonio, a Satanás, a un espíritu inmundo para que venga y te dañe? Cuando yo abro mi boca para maldad, el mundo espiritual es mayor que el terrenal. Así yo esté hablando en los secretos de mi casa, en los secretos de mi intimidad, y yo esté hablando y declarando algo, los demonios, 2, 3, 4 demonios, ya se convirtieron en testigos y pueden utilizar mi caso en mi contra. Mis palabras en contra de alguien o en contra mía. Ay, no sirvo para nada. Ay, todo me sale mal. Ay, es que estoy endeudado. Ay, es que estoy enfermo. Mi enfermedad. ¿Cuál mi? Ni que fuéramos mi. ¿Qué será? No es tuya, es el diablo.
¿Sí nos estamos quedando claros? Necesitamos entender que el Señor quiere darnos esa libertad plena y total en Cristo Jesús, y por eso nos está dando revelación. Y hasta aquí le vamos a parar. ¿Qué tipo de falsedades estamos hablando en contra del hermano? ¿Qué falsedades estamos hablando en contra del hermano? Cuando tú quieres levantar un juicio o hacer un juicio, primeramente tienes que escuchar de un lado y del otro. No puedes actuar en un juicio cuando solamente escuchaste una versión. Y muchos han hecho juicios o prejuicios sin haber escuchado el otro lado. Así que hoy te dice el Señor, tienes que conocer la esfera espiritual de tal manera para que tú seas un vencedor. Amén. Levántate, vamos a orar. Ya no vamos a alcanzar a hacer varias cosas que quería hacer porque me fui muy lento, pero creo que ha sido profundo para que usted tenga un mayor conocimiento. Amén. Cierra tus ojos y comienza a decir al Señor, ¿qué pecados de omisión tienes? ¿Cuántas veces has preferido tu cama en vez de estar en la casa de Dios? Eso es un pecado de omisión. ¿Cuántas veces has dicho, Señor, hoy no oro porque no tengo tiempo? Me ganó el tiempo de irme al trabajo y no oro. Es un pecado de omisión. ¿Cuántas veces le has prometido al Señor, voy a leer la Biblia en este año, y no lo has hecho? Es un pecado de omisión. ¿Cuántas cosas estamos haciendo o dejando de hacer que están provocando maldición a mi vida? ¿A cuántos he maldecido a través de mis palabras y por lo cual hoy mis hijos se encuentran cautivos, detenidos en su crecimiento espiritual y físico? ¿Cuántas cosas? Cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, me he equivocado, he maldecido a mis hijos con mis palabras, he dicho que son unos inútiles, he dicho que se van a quedar a vivir conmigo toda la vida y no se han casado, he dicho que no son hombres sabios, que son imprudentes, que son necios, que son malos empresarios, que son desordenados, desasiados. ¿Cuántas cosas hemos dicho acerca de nuestros hijos que hoy los tienen cautivos y no pueden ver la luz de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas? Hoy es el tiempo que los desates. Hoy es el tiempo que los liberes. Hoy es el tiempo de que tú vengas a libertad y des libertad a tus hijos. ¿Cuántas veces te has maldecido a ti mismo a causa de tus errores? Hoy es el tiempo que le digas al Señor, perdóname por toda palabra inútil, por toda palabra vana que levanté en contra mía, Señor. Tú me has hecho una creación perfecta, Señor. Tú me has hecho a tu imagen y semejanza, Señor, y yo no me conformo con menos. Perdóname, Señor, por cada palabra de maldición que levanté en contra de mis hijos. Perdóname por cada palabra de maldición que levanté contra mí mismo. Perdóname por toda palabra de maldición que levanté en contra de mis hermanos, de mi padre, de mi esposo, de mi esposa. Creyendo, Señor, hacer justicia con mi boca, maldije, Señor. Cuántas palabras hirientes levanté, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname. Hoy yo reconozco que soy un pecador, Señor, y que te he fallado muchas veces. Hoy yo reconozco, Señor, que sin ti hoy yo no estaría vivo, Señor. Hoy yo reconozco, Señor, que por tu infinita misericordia yo sigo de pie. Pero hoy es el día que vengo delante de tu presencia, delante de tu trono celestial, delante de tu tribunal de justicia, clamando por la sangre preciosa de Jesucristo, mi Señor, clamando por vida, clamando, Señor Dios mío, por el bien de mi familia. La sangre de Cristo está en mí, Señor. Abogado tengo delante del Padre, Cristo Jesús, Yeshua Mashiach. Vengo delante de ti, Yeshua,
Reconozco mi maldad y mis pecados y te pido perdón. Todo lo oculto sale a la luz, Señor. Sácalo de mi inconsciente. Sácalo de mi consciente, de mi subconsciente, de mi Dios, pero que todo salga a la luz. Hoy es el día, Señor, en donde yo deseo mi libertad plena y total. Donde te entrego cuerpo, alma y espíritu a ti, Señor, para que tú hagas tu voluntad en mí. Hoy es el día, Señor. Perdóname. Perdóname por todo pecado que cometí. Perdóname, Señor Dios mío, porque no he quebrantado plena y totalmente toda maldición ancestral. Perdóname por toda transgresión. Perdóname, Señor Dios mío, por toda rebelión, por toda impiedad, por toda iniquidad. Perdóname, Señor, por todo pecado de omisión. Perdóname, Señor, porque utilicé mis palabras para dañar en vez de bendecir. Perdóname, Señor, porque levanté mis palabras, Señor Dios mío, buscando aceptación con otros y no llevé la justicia, la verdad, a quien debía de llevarla, Señor. Perdóname, Señor, porque me alié con personas que tienen el mismo mal y me victimicé, Señor, y permití que otros se victimizaran, Señor. Perdóname, Señor. Renuncio a ser una víctima. Renuncio a ser una víctima de mi pecado y de mi maldad, Señor. Hoy yo declaro que soy fuerte y poderoso en Cristo Jesús. Hoy declaro que mi fuerza de voluntad se vuelve, Señor Dios mío, un fuerte, una muralla, una fortaleza fuerte, impenetrable, Señor. Y que todo cuanto diga con mi boca se cumple para bien, Señor, y bendición. Porque mi boca solamente saldrá bendición y no maldición. De mi boca saldrán, Señor, aguas dulces y no aguas amargas, Señor. Padre, abre tu trono y que la luz y el resplandor de tu gloria desciendan sobre mi mente y saque toda tiniebla, Señor. Padre, todo juicio de oscuridad que Satanás y los demonios provocaron en mi mente para alejarme de ti, se ha quitado. Se ha quitado, Señor. Hoy, Padre, que tu gloria venga a mi mente, Señor. Quita toda oscuridad de ella. Quita toda venda mágica, todo velo mágico. Quita, Señor Dios mío, todas esas palabras negativas que levanté en contra de mi hijo, de mi hija, en el cual dije que no se preocupaban por mí, que no veían por mí. Hoy yo quito esas palabras y hoy yo declaro bendición, porque tú nos has llamado a la unidad. Hoy yo declaro que mi hija, mi hijo vuelven a mí y somos una familia unida. Declaro con el poder de la boca, con el poder de la palabra, con el poder del nombre de Yeshua Mashiach, mi hija vuelve a mí, mi hijo vuelve a mí, mi casa viene bendición. Hoy yo declaro con mi boca, Señor, que tú restauras todo lo que el diablo dañó, que tú restauras todo lo que yo dañé, que tú restauras todo lo que hombres de maldad levantando maldiciones en mi contra. Hoy, Señor, restauras lo que tumbaron, lo que quitaron, lo que me robaron. Padre, hoy yo declaro que soy un hombre de bendición, un hombre que se multiplica día a día en bendiciones, Padre, porque tus misericordias son diarias sobre mí. Hoy yo declaro, Padre Celestial, que cada hijo tuyo, Señor, cada hijo de tu casa, Señor, es restaurado. Dejan las drogas, dejan el alcohol, dejan la mentira, dejan el engaño. Viven en santidad y en el proceso de santidad. Hoy mis hijos dejan la pereza, dejan la flojera, dejan la necedad y vienen a ser hombres sabios, hombres esforzados, hombres valientes, hombres de bien, hombres de bendición para mí, para mi familia, para sus casas, para sus hogares, para su ciudad, para su colonia, para su sociedad, en el nombre de Cristo Jesús, para su nación. Hombres de bien, hombres que ejercen el dominio de los cielos sobre la tierra, en el nombre de Jesús. Hombres que traspasan el segundo cielo y llegan delante de tu presencia para bajar los diseños del reino sobre esta tierra, Padre.
Hombres que saben, Señor Dios mío, entrar a las esferas celestiales por medio de la oración, por medio del Espíritu, por medio de la fe. Hombres que toman, Señor Dios mío, directamente de ti sus bendiciones, Señor, y nadie se las arrebata. Hoy yo declaro que todo lo que tú les robaste, Satanás, les devuelve 7 veces más en el nombre de Cristo Jesús de bendiciones. Hoy yo declaro que las bendiciones que Dios está derramando a causa de sus misericordias diarias sobre tu vida, nadie te las vuelve a robar. No vuelven a estar retenidas en los cielos. En el nombre de Cristo Jesús, hoy declaro la gloria de Dios sobre esta casa, Señor. Hoy declaro, Padre, que todos esos espíritus errantes, todos esos espíritus de vagabundez que no encuentran su casa, Señor, hoy encuentran una casa en esta ciudad, en esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaro que en esta ciudad no hay vagabundos, no hay vagabundos. Hoy declaro, Padre, que todos tienen una casa, que tienen un hogar, que tienen una familia. Hoy yo declaro, Padre, que todos aquellos que están en tinieblas, en depresión, en ansiedad, en aflicción, todos aquellos, Señor Dios mío, que fueron oscurecidos su mente y están llenos de confusiones, hoy la luz de Jesucristo les resplandece. Se va la amargura, se va la depresión, se va la ansiedad, se va toda obra maldita en la mente, en el nombre de Cristo Jesús, al fondo del abismo, en el nombre de Jesús. Padre, como autoridad de esta casa, como autoridad máxima y competente en este lugar, Señor, hoy declaro como Padre espiritual la bendición sacerdotal y la bendición celestial sobre cada uno de nuestros hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaro que mis hijos, Señor, son benditos en el nombre de Jesús. Benditos conforme al Deuteronomio 28, Padre. Benditos en el nombre de Cristo Jesús. Y toda maldición es apartada de ellos en el nombre de Jesucristo, mi Señor. En el nombre de Yeshua Mashiach, en el nombre de Yahweh Kadosh, el Dios Santo. Benditos son. Porque hoy, Señor, tus hijos están sentados en lugares celestiales, Señor. Y en esos lugares celestiales están reinando, están ejecutando las órdenes del cielo aquí en la tierra, Padre. Bendición tras bendición, en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor.